Bueno, bienvenidos a todos, bienvenida Yael, bienvenida Esther, gracias por estar en esta conferencia con nosotros. Voy a presentar a Esther. Esther es licenciada en Letras y máster en Cooperación Internacional al Desarrollo. Ha dedicado su vida profesional a trabajar en cooperación internacional con foco en los derechos de la niñez. Ha pasado por el Comité Español de UNICEF, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. También ha trabajado como consultora independiente y desde 2007 en UNICEF en América Latina y el Caribe, tanto en la Oficina Regional primero en temas de niñez y adolescencia indígena y actualmente en temas de violencia contra la niñez y en oficinas del país en Colombia en el tema de la niñez y conflicto armado. Antes de darles la palabra, algunas recomendaciones a las personas que hoy nos acompañan. Una vez que finalice la exposición o el intercambio entre Yael y Esther, van a poder realizar preguntas a través del panel de PIR o de QIA. Ahí vamos a estar moderando las preguntas y pasándolas, recibiéndolas exclusivamente por ese canal. El canal del chat lo dejamos para agradecimientos, cualquier problema técnico que tengan o cualquier consulta que quieran hacer que no sean preguntas. Muchas gracias y bienvenidas, y al te doy la palabra. Bueno, agradecerte, Esther, ya veníamos hablando un rato, pero agradecerte enormemente esta hora que nos regalás para poder escucharte, contarnos así la situación, algo que en Argentina está muy invisibilizado y no logramos que se visibilice, lo decimos una y otra vez porque no logramos que se visibilice, que es las violencias contra las niñas, niños y adolescentes, sobre todo en este periodo de cuarentena donde ellos son los que menos han salido y cuando salieron muchas veces salieron con aquellos que ejercen la violencia contra ellos. Con lo cual, es sumamente importante tus palabras hoy, que nos puedas ayudar también a pensar cómo seguir detectándolas, cómo abordarlas y cómo mejorar como país cuidando a la infancia. Así que muchísimas gracias, sabemos de toda tu experiencia, así que muchísimas gracias por esta hora que nos regalás y nos dedicas. Te voy a dar la palabra. Muchísimas gracias, Yael, y muchísimas gracias por la invitación esta tarde. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan esta tarde desde distintos países de América Latina. Yo, en primer lugar, y justo por la conversación que veníamos teniendo con Yael, quería decir que América Latina ha avanzado mucho en derechos de la niñez en los últimos años, a pesar de que varios de ellos he de decir que ahora mismo están en riesgo y tienen mucho que ver con lo que nos está pasando a todos con el COVID, y también lo tenemos que tener en cuenta. O sea, América Latina ha avanzado muchísimo en los últimos 20-30 años, ha disminuido la mortalidad infantil, la mayoría de los niños llegamos a un 90% de vacunación, de acceso a la escuela, 95% de los niños tienen derecho a la identidad, o sea, son registrados, o sea, que ha habido avances muy importantes a nivel de América Latina y el Caribe, prácticamente en todos los países. Pero yo les quería justamente hablar del tema de violencia porque creo que es el tema donde tenemos un mayor reto y que está más invisible, como decíais. Yo creo que a pesar de esos avances, el tema de violencia es un gran desafío, que no podemos obviar y que además nos obliga a trabajar con más ahínco justamente, como decías, por los derechos de niños, niñas y adolescentes en la región. Y particularmente por aquellos que están más invisibilizados en las políticas públicas. Y ahí hablo de poblaciones indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, aquellos que viven en zonas rurales remotas, entre otras condiciones que pueden incluso agravar su situación, ¿no? Pero el tema, como digo, está en temas de protección de niñez. Y les voy a poner un ejemplo. La violencia puede dar al traste con todos esos avances que estaba hablando. O sea, puede ser que un niño, que esto era el gran reto hace 30, 40 años, sobreviviera a sus 5 primeros años de vida, cuando los porcentajes de mortalidad infantil eran mucho más altos, porque ahora tiene sus vacunas, tiene el acompañamiento médico necesario, incluso tiene lo que llamamos desarrollo infantil a temprana edad, incluso cuidados, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando llega a la adolescencia, en varios países de América Latina, corre el riesgo de ser reclutado por lo que llamamos pandilla, mara o cualquier otra denominación, depende, y puede acabar en cualquier esquina de América Latina simplemente sumando uno más a las estadísticas de homicidios de varios países. Digo esto porque, a pesar que en el caso de Argentina, y lo hablábamos junto antes un momento con Yael, las estadísticas, aunque sentimos más la violencia y también en otros países, y es una de las preocupaciones en la mayoría de los países de América Latina cuando se hacen encuestas, es la violencia,
sí es cierto que nos tiene que preocupar, aunque en distintos niveles. Estamos en la región más violenta del mundo. Y la violencia contra niños y niñas, además, muchas veces se ha normalizado. 42 de las 50 ciudades más violentas del mundo, o sea, que ahí estamos hablando de las ciudades con más homicidios, están en esta región. Y tenemos el top 12 de la lista, o sea, las 12 primeras ciudades con más homicidios son de esta región. Y luego, además, esto, para el tema que nos ocupa esta tarde, es más grave, es que hay 5 países que tienen las tasas de homicidios adolescentes más altas del mundo, están también en esta región. Cada año hay 24.500 adolescentes, se calcula más o menos, estos datos son de 2016, de entre 10 y 19 años que son víctimas de homicidio. Pero en nuestra región es la única en las que han aumentado las tasas de homicidio en los últimos años. Es la única en la que ha aumentado en ese grupo etario. Y aunque en esta región vive más o menos el 10% de los adolescentes del mundo, alimentan, o sea, son el 50% de las muertes de adolescentes en 2015, por ejemplo. Entonces, creo que esas cifras nos tendrían que abrumar y sorprender. Pero yo quiero hablar de unos temas más cercanos, ¿no? Porque estas cifras que nos sorprenden tanto son la punta del iceberg. O sea, porque lamentablemente los muertos es lo que podemos contar más fácil. Pero la violencia en la mayoría de los lugares empieza dentro de los hogares. O sea, empieza allí donde es mucho menos visible. Y sigue a lo largo de la vida y del ciclo de vida de niños, niñas y adolescentes de distintas formas, ¿no? Pueden sufrir violencia física, o sea, todo lo que conocemos como castigo corporal, pueden sufrir violencia sexual, emocional, negligencia, abandono, etc. Y esto les puede pasar, como decía, empezando por su propia casa, o pueden ser víctimas de esto en la escuela o en la comunidad, o niños institucionalizados, o sea, dentro de instituciones que están a cargo incluso del Estado. Y ahora, y este es un tema creo importante en estos días de COVID, en línea, en las redes. Cada vez los jóvenes, los adolescentes y desde más pequeños están enganchados a la computadora, al teléfono, etcétera, y hay un riesgo cada día mayor. Y además los estudios nos están mostrando que en esta época de encierro los depredadores en línea pues buscan mucho más. Entonces es otro tema que no podemos olvidar y que hay que tener muy en cuenta. Y como decía, a lo mejor el tipo de violencia que sufre un niño o niña puede ir cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Porque normalmente los más pequeños es normal que si sufren violencia y es mucho más invisible, sea dentro de sus hogares por parte de padres, madres o cuidadores o cualquier otra figura de autoridad que se encarga normalmente de ellos, pero cuando van creciendo puede aumentar también la violencia entre ellos, o sea, lo que llamamos violencia entre pares o con pareja íntima. O sea, el tema del bullying, todo el tema de matoneo, que según los países pues lo llaman de formas distintas, el tema de violencia sexual o agresiones, incluso agresiones con armas blancas o con armas de fuego. Entonces, realmente la situación es muy preocupante y es cierto que hay datos sobre esto, pero reflejan solo en parte la realidad, porque como digo, es a través de encuestas en la mayoría de los casos, porque solo los casos graves que salen en prensa y que a todos nos asustan, o sea, niño o niña maltratada que acaba en un hospital muy grave y que incluso llega a morir. Esos casos sí los conocemos, pero hay miles de casos que podríamos decir, aunque suenen mal, como de más baja intensidad, que nunca son públicos, porque en esa casa no entra nadie. Y ahora, en tiempos de COVID, menos. Entonces es muy importante también, y ahí salto un poco al tema de respuesta, ¿qué se está haciendo hoy en día para responder a esa violencia? O sea, ¿y qué se puede hacer en situaciones como la actual del COVID para responder a este tipo de violencia? Ahí solo pongo una nota que luego profundizaré un poco más, y es el tema de líneas de apoyo, ¿no? Muchos países tenían ya líneas de apoyo, otros las han reforzado, han puesto líneas y no específicas para niños, niñas y adolescentes, porque una cosa es la línea de denuncia, que muchas veces el propio niño o niña no va a llamar, pero líneas por lo menos para que te escuchen. También está creciendo el suicidio adolescente, por ejemplo, en esta coyuntura. Entonces, todas esas formas de ayuda, aunque sean remotas y no puedan ser in situ, hay que pensar en cómo promoverlas, fortalecerlas y que realmente tengan en el enfoque de niños, niñas y adolescentes. No son las mismas las preocupaciones de un adolescente normalmente o lo que le está suponiendo el COVID que a una persona adulta, ¿no? Entonces creo que es importante tener eso en cuenta. Y solo algunas cifras adicionales.
de la región. 2 de cada 3 niños y niñas entre 2 y 4 años experimentan regularmente algún tipo de disciplina violenta dentro de sus casas. Y más o menos 2 de cada 4 niños y niñas menores de 5 años en América Latina y 3 de cada 4 en el caso de los países del Caribe, en el caso sobre todo del Caribe anglo, es más alto el tema de castigo corporal. También, y esto fue con una encuesta que se hizo en escuelas, en la escuela 2 de cada 5 estudiantes de sexto grado dicen que han sido víctimas en algún momento de alguna forma de bullying. Luego hay un tema que la mayoría de la gente no ve como violencia, pero que también es una forma de violencia, y es la separación de no ser necesaria o el tener mucho tiempo a niños, niñas y adolescentes en instituciones. Y ahora mismo, según los últimos estudios, y es un estudio de una organización que se dedica al tema del humus este último año en la región, se estima que aproximadamente unos 189.000 niños viven en instituciones en la región. O sea, no viven en un entorno familiar. Y eso tiene unas consecuencias a largo plazo, sobre todo cuando estamos hablando de los niños más pequeños. O sea, esa falta de cariño, de apego, etcétera, tiene consecuencias durante toda la vida y puede reproducir incluso el ciclo de violencia. Otros temas que nosotros de violencia es el tema de abuso sexual y de las adolescentes mujeres entre 15 y 17 años dicen aproximadamente 4 de cada 10 haber sufrido por parte de su pareja íntima a lo largo de su vida algún tipo de violencia, ya siendo. Entonces, son cifras muy altas. Y hay otro tema que tampoco quizás visibilizamos tanto y que también difiere en países, y es el tema del matrimonio infantil y las uniones tempranas. 1 de cada 4 niñas en la región, o sea, estamos hablando de un 25%, se casa o se une, no estamos hablando de matrimonio informal, antes de cumplir los 18 años. Y esto afecta más a niñas indígenas que viven en áreas rurales, aquellas de hogares más pobres, etc. Y muchas veces esto tiene otras consecuencias. Abandonan los estudios, es muy posible que queden embarazadas antes de los 18 años y tienen más posibilidades, justamente por la falta de formación, por separarse de la familia, etcétera, de ser víctimas de violencia física, sexual o psicosocial por parte de sus parejas. Entonces creo que ese es otro tema que a veces quizás no tenemos como tan claro. Simplemente quería poner esto para que veamos el gran desafío de proteger a niños, niñas y adolescentes en la región frente a la violencia. Estas cifras, como ya les decía, también esconden disparidades enormes entre los países e incluso al interior de los mismos. Y ahí también les quería hablar de algo que es un estudio que hicimos hace ya, creo que tiene como 2 o 3 años, en el caso de Brasil. En el caso de Brasil, en el norte de Brasil, en Fortaleza y otras ciudades del norte, los adolescentes varones son la mayoría de las víctimas de homicidios y tienen mucho más riesgo de ser víctimas de homicidio en esa zona. Y son adolescentes, varones afrodescendientes. Entonces, el riesgo que ellos tienen de ser víctimas de homicidio es altísimo en esas zonas. Entonces, quiero decir que también difiere mucho en diferentes zonas de país cómo está afectando la violencia. Y la violencia, y ahora si quieren alguna pregunta y entramos luego un poco a las respuestas, tenemos que tener en cuenta que es un fenómeno complejo, multifacético y multicausal. Pero, y esto lo hablábamos también antes un poco con Yael, y más en esta región, la inequidad está íntimamente ligada a la violencia en esta región. Esta región es la más desigual del mundo. Y lamentablemente, por las cifras de los estudios que están empezando a hacerse públicos en los últimos meses sobre el impacto del COVID, cómo va a sufrir el bolsillo de todos y cómo mucha gente se va a quedar sin trabajo, gente en trabajos informales que no tiene ya absolutamente nada, y cómo va a crecer los índices de pobreza y de pobreza extrema en la región, esta desigualdad puede crecer mucho. El volver a acceder a la escuela de todos los que han salido de la escuela, sobre todo aquellos que no tienen una computadora, que no tienen capacidad de conectarse, etcétera, les ponen en una situación mucho más vulnerable a otros tipos de violencia, como por ejemplo, que no la vemos a veces conocida, como es el trabajo infantil. O sea, tienen muchas más posibilidades de acabar en un mercado laboral desde una temprana edad porque no van a poder quizás reincorporarse
a la escuela. Entonces, todo esto se complejiza aún más en países que tienen esos altos niveles de equidad mezclado con corrupción, con presencia de crimen organizado, narcotráfico, si hay acceso fácil por parte de adolescentes a armas pequeñas. Entonces, no hay soluciones mágicas para esto. El tema de la violencia contra niñez, como estoy diciendo, es complejo y la solución será compleja y tiene que ser una solución que no dependa solo, que quizás es lo que ha pasado, de ciertas entidades de gobierno a las que se le pone el tema diciendo ellos se ocupan de niñez. No, es un tema en el que tiene que actuar los gobiernos de forma intersectorial y que es un tema que toca a muchos sectores. Y otro tema, y lo dejo aquí para empezar a dialogar, porque no quiero ser yo sola hablando, es lo que hablaba antes de que quizás hemos normalizado mucho la violencia. O sea, hay gente que siente, y las encuestas lo dicen, que pegar a un niño es una forma de educar, que conmigo lo hicieron, que ha funcionado, que por qué va a estar mal, que si no se te rebelan, que no hacen caso, que cada vez son más rebeldes, etc. Esto va muy ligado, y es un tema complejo que podemos hablar un poquito más luego, al tema de cambio de normas sociales y normas de género. Eso no se transforma de la noche a la mañana, pero es ahí donde necesitamos incidir más y se necesita el compromiso de todos. O sea, con todos los estudios que hay, y voy a poner solo ese ejemplo y me paro ahí, el tema que hablaba ahora, por ejemplo, de castigo corporal. Hay un montón de estudios ya en la región, en la Universidad de Harvard, que siempre es como una universidad que no te llama la atención, y en muchos lugares que indican claramente que el castigo corporal, que la falta de apego durante los primeros años de vida, etcétera, tiene, como decía antes, consecuencias en el desarrollo cognitivo. Incluso puede tener consecuencias físicas en enfermedades a futuro de ese niño o niña. Puede ser un reproductor de la violencia porque él considera la violencia una forma normal de relacionarse, etcétera. O sea, tiene un montón de consecuencias. Si sabemos eso, utilicemos las herramientas que hay para intentar educar a nuestros hijos de una manera distinta, para relacionarnos con ellos de una manera distinta. Entonces, creo que ahí hay una herramienta, y estoy hablando de un tema mucho más concreto y más del día a día para todos aquellos que sean padres, madres o tengan a niños, niñas o adolescentes a su cuidado, que podemos hacer y que es relativamente fácil, que hay herramientas que quizás no conocemos, pero están ahí. Entonces, esa es una primera manera de empezar a cambiar y decir, y cambiar nuestro chip sobre las normas sociales. Y sobre género, por ejemplo, la polémica de toda la vida de las muñecas para las niñas y los coches para los niños. Que si mi niño juega con la muñeca o le gusta jugar a las peluqueras, va a ser un problema en su desarrollo. Entonces, creo que ahí hay una serie de cosas muy sencillas que son cosas que nos ayudan a romper los ciclos de violencia. Si empezamos a tratarnos de igual a igual entre niños y niñas desde pequeños, creo que eso ya es un gran avance. Y ahí es donde los adultos tenemos un rol muy importante que cumplir para hacer que las próximas generaciones no tengan que vivir los niveles de violencia que han vivido las últimas. Me voy a callar ahí porque me he estirado más de lo que querría. Una se emociona y empieza a hablar y no. No, yo me anoté un montón de preguntas, Esther, que, a ver, pensando en cosas comunes que por ahí me decís que no es así, ¿no? Pero yo pensaba siempre, cuando hablamos de violencia, de abuso sobre todo, hablamos siempre con el Ejecutivo y los informes al Comité de la ONU los contesta el Ejecutivo y los releva el Ejecutivo. Y yo, hoy estamos en la justicia, nosotros somos parte de la justicia, vemos como esta pata media como que le falta una pata a la mesa, donde no se trabaja. Yo pensaba el nivel de condenas que hay por abuso y por malos tratos en nuestro país es mínimo, pero absolutamente mínimo. Me animaría a decirte 1 de cada 100, que en realidad es una cifra que han dado. ¿Cómo es en la región y cómo se resuelve esto? ¿O qué se puede pensar para poder resolverlo? Esta sería la primera pregunta. Sí. Mira, me alegra mucho que me hagas esa pregunta porque es un tema que estamos trabajando. La impunidad es altísima, sobre todo cuando se refiere a cualquier tipo de delito contra niños, niñas y adolescentes. Y si ya hablamos, por ejemplo, de violencia sexual, es altísimo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, voy a nombrar unas cuantas. Lo primero, y es súper importante, creer al niño o a la niña. O sea, ese es el mayor problema que tenemos y no revictimizarla.
Y yo creo que ahí el sector justicia tiene un rol fundamental. Establecer cámaras de Gesell, tener psicólogos especializados, tomar el testimonio una sola vez, etcétera. Entonces, ese tipo de temas, por ejemplo, es fundamental para tener luego un caso que sostener. ¿Qué estamos viendo en la región y que es de mucha preocupación para UNICEF y para todos los que trabajamos por los derechos de los niños y las niñas? Que muchas veces lo que se intenta es decir, vamos a endurecer las penas, cadena perpetua, castración, etcétera. No, vamos a condenar a aquellos que tenemos que condenar. O sea, si el problema que tenemos es de impunidad y tenemos un 99% de aquellos que cometen violencia sexual contra niños y niñas en la calle, el problema no es el tipo de medida, claramente. No es el tipo de medida que estamos imponiendo. Y lamentablemente, esas medidas populistas tienen mucha cabida, sobre todo en periodos preelectorales. Y ese es el tipo de medidas que a veces estamos viendo por parte de algunos países. Lo que hay que hacer es invertir en formación de jueces y fiscales y todo el sistema judicial sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes. Que, como muchos tienen, tengan sistemas especializados para ellos, que tengan, como digo, la manera de no revictimizarlos y, sobre todo, el tema de reparación de derechos. O sea, ahí es fundamental, o sea, que el niño y niña no sea solo el tema de la condena o el tema, no, tiene todo el apoyo psicosocial de seguir en la escuela, su familia está en condiciones de poderle seguir sosteniendo, cómo está, etcétera. O sea, el centro tiene que ser el niño. Y aquí hablo de un término que no sé si todos los que nos escuchan y que para nosotros es muy común, es el tema del interés superior del niño. El tema del interés superior del niño, que está en la mayoría de las legislaciones de América Latina contemplado, es que los derechos del niño o la niña prevalecen sobre los del resto de la población. Y en estos casos, encima de los que han sido víctimas, más tenemos que poner al niño o niña en el centro de nuestra intervención y pensar qué es lo mejor para él o para ella. Y ahí yo creo que está realmente gran parte de la solución. Y ahí vuelvo a insistir también en el tema de la intersectorialidad. Esto no es un tema, por supuesto, muy importante del sector justicia porque tiene un rol fundamental que cumplir, pero también el acompañamiento de quien haga las veces de protección social, quien se encargue del tema de salud mental, etc. Entonces, todo el engranaje de respuesta es fundamental también para evitar esa revictimación o para evitar que el caso vaya pasando de unas manos a otras. Y eso es lo que pasa en muchas ocasiones, que hace que la gente no se atreva a denunciar. Y luego, además, hay que establecer canales adecuados que la gente se sienta segura para hacer esa denuncia. Que haya canales también anónimos, porque muchas veces lo que pasa es que la gente no se atreve a denunciar pensando que ellos van a sufrir también las consecuencias. Entonces, si alguien observa, y debería ser obligatorio, y depende en ciertos países para ciertas profesiones, por ejemplo, si llega un niño o niña con ciertas heridas a salud, a un centro de salud, debería reportarse inmediatamente si hay cualquier sospecha de que ese niño o niña va a ser. Pero muchas veces en poblaciones pequeñas, y esto lo hemos hablado directamente con médicos, enfermeras, etcétera, en zonas pequeñas no quieren denunciar. Por ejemplo, ¿cuándo no quieren denunciar? Cuando llega una niña 12, 13, 14 años embarazada. En zonas en las que a lo mejor, no es el caso tanto en Argentina como en otros, donde hay presencia de grupos armados o de bandas de narcotráfico, eso, muy fuertes, y puede ser el que la ha embarazado alguien de esos. No se atreven por miedo a denunciar. Entonces, está en riesgo, si no el centro de salud, está en riesgo la niña, cómo la sacan de allí. Entonces, hay una serie de situaciones a veces muy complejas de cómo actuar sin hacer daño, que tiene que haber una serie de protocolos y es muy importante justamente contar con esa serie de protocolos. Y no en todas partes están, o no en todas partes ponen en el centro al niño o a la niña y su interés superior. Entonces creo que ahí, y sé que en el caso de Argentina, pues con el tema también de violencia sexual con niñas y niñas y, por ejemplo, de poblaciones indígenas, ha habido casos muy alarmantes. Entonces, realmente mucho se juega con ello, son temas además que levantan mucho polvo en los medios de comunicación, todo el mundo explota, todo el mundo le parece terrible y sale, pero luego volvemos a la normalidad. Y lamentablemente en todos los países de la región, ahí no se salva ninguno, todos los días hay niñas y adolescentes que son violadas, todos los días del año, lamentablemente. Pero la mayoría de esos casos jamás los conoce nadie. Entonces, ese tema no es un tema del día que salta este caso tan terrible, no, tiene que ser un tema
que justicia y todos los que trabajan alrededor suyo tienen que llevar de forma constante. Y el tema ya de los reincidentes, por ejemplo, cómo se les da seguimiento, etcétera, cómo evitar que haya nuevas víctimas. Entonces, creo que ahí hay un rol fundamental de justicia y que se tiene que fortalecer, como decía, con formación técnica, pero también con las herramientas necesarias para que puedan responder de la mejor manera al interés superior del niño o la niña que se vea afectado por cualquier tipo de violencia. Yo mientras te escucho estaba pensando en un encuentro que hicimos con adolescentes donde les preguntábamos por qué acudían al escrache y no a la justicia. Y ellos decían directamente que no confiaban en la justicia, que la justicia nunca sancionaba, que la justicia... Y acá me cuesta formular esta pregunta, pero a ver si me sale. Siempre cuando hablamos de estos temas hablamos, vos lo dijiste antes, con los organismos de niñez. Siempre somos los organismos de niñez los que estamos hablando, ya sea de la justicia o no de la justicia, pero somos organismos de niñez. Sí. Y cuando se habla de política criminal se habla de sancionar el lavado de dinero, la estafa, por ahí el robo, pero no se pone en agenda una política criminal. Y yo formé parte de la comisión para reformar el Código Penal y me costó muchísimo ponerle un tema. Lo que es, como decías vos, no la cantidad de pena, sino que efectivamente se consoliden, se imponga pena a los que cometen estos delitos y se cumplan esas penas. Yo tengo una sensación de que esto no es un tema, que esto no le importa a los adultos, o sea, que no está en agenda de ningún país. En ningún país se está hablando de cómo se sanciona, si efectivamente se sanciona, si se persigue, si se baja la criminalidad contra las niñas, niños y adolescentes. Recién ahora empezamos a hablar contra las mujeres, pero no contra niñas. ¿Cómo es en la región? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, a ver, si es así, ¿no? Capaz que no lo compartís, digo, pero si lo compartís, ¿cómo sí. A ver, yo creo que hay diferencias entre países y creo que cada vez hay una mayor conciencia, pero aún así somos todos, pero como el resto del mundo, no solo la región, somos adultocentristas. Y nos acordamos poco de los niños y, como decía antes, los niños y niñas para mucha gente siguen siendo propiedad de sus padres o madres. Entonces, hay un tema, primero, de verles realmente como sujetos de derechos. Y por eso vuelvo al tema de normas sociales y normas de género. Creo que a pesar, y de eso iba a hablar un poquito más, o sea, en la región, si comparamos con otras regiones, los avances a nivel legislativo son muchos. O sea, pero a un nivel a lo mejor del 80-90% de cómo los países de la región han ido acercando su legislación a la Convención sobre los Derechos del Niño. O sea, hay grandes avances a nivel legislativo. El problema es la práctica. Entonces, ¿qué pasa? Uno, que muchas veces este tema, como dices, queda a un nivel más bajo en el Estado. Una de las cosas que estamos haciendo y trabajamos con muchos países es subirlo de nivel. Es hablar este tema también con los ministerios de finanzas. O sea, realmente cuánto presupuesto va al tema de finanzas. Es colocar el tema en la agenda del presidente o el vicepresidente. Por ejemplo, esos temas se están haciendo y en algunos países ya está habiendo algunos avances. Está habiendo en algunos países planes nacionales contra el tema de violencia contra niñez. Hay una iniciativa a nivel global para poner fin a la violencia contra la niñez, en la que participa UNICEF junto con la Organización Mundial de la Salud, esta organización de Violence ella misma y otros. Y ahí, por ejemplo, se está apoyando a ciertos países y hay varios de la región que ya se han sumado a tener planes nacionales para poner fin a la violencia, que intentamos poner en las manos más altas posibles y que además intentamos que sea un tema intersectorial, o sea, que no sea solo de los que llevan infancia, sino que esté salud, esté educación, esté justicia, estén todos los que tengan que estar. Entonces, ese es un tema y ahí es donde se empieza a ver avances. Les voy a poner un ejemplo concreto. El año pasado acompañamos un intercambio entre el gobierno de Uruguay y de Chile sobre el tema justamente de niños institucionalizados. Y lo que hicimos es que esto no era solo de la entidad que se ocupa de ese tema. Es un tema de protección social, de vivienda, de educación, cosas que a lo mejor la gente no ve tan relacionadas. Pero si el tema principal por el que ese niño o niña está acabando institucionalizado es porque su familia no tiene acceso a una vivienda adecuada, porque no puede acceder a educación, no le pueden pagar los libros, tal, es un tema de protección social a una familia que puede estar pasando un bache, etcétera. No es la solución separarle de su familia. Entonces, es un tema en el que distintas entidades que quizás nunca se han pensado trabajando en esos temas tienen mucho que aportar a un tema que es una forma de violencia contra niños y niñas, pero que normalmente no estaban incluidos quizás en esas discusiones.
En países en los que, por ejemplo, lo que hablaba de la violencia armada, el Ministerio de Defensa, que puede parecer tan lejano, Claro, sí, es un actor importante, el totalmente. Ministerio de Interior, para todo el tema de cómo se está tratando también a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. El tema de justicia penal adolescente es fundamental incluir justicia, interior y otros ministerios que quizás normalmente no tenemos tan incorporados. Y quería hacer una reflexión sobre el tema de los avances en la agenda de género y en la agenda de las mujeres. Y yo creo que es muy importante los avances que ha habido en la región y a veces se ha intentado juntar la agenda de niñez a la agenda de las mujeres. Que no es sano tampoco, porque la agenda de las mujeres no es exactamente la misma, pero sí hay puntos de confluencia. Y lo quiero decir porque justo el año pasado hicimos también un estudio entre la relación entre la violencia contra las mujeres y la violencia contra la niñez. Y hay estudios previos de la OPS y estudios a partir de datos. Normalmente un hogar en el que la mujer está siendo víctima de violencia, hay muchas más posibilidades de que los niños y niñas que estén en ese hogar lo sean, o que el simple hecho de ser testigos de esa violencia tiene un impacto psicosocial con ellos y a más largo plazo y en sus relaciones, etc. Entonces, sí hay una ligazón y hay una serie de factores que propician ambas, entonces sí hay. Entonces, a veces sí hay que ver cómo los servicios que trabajan violencia contra las mujeres tengan más relación en el nivel práctico con violencia contra la niñez. O, por ejemplo, el hecho de los casos de violencia sexual contra adolescentes de 16 años. A veces no se las consideran ni adultos, entonces no entran en ciertos servicios, pero ya son independientes porque salieron de su hogar, entonces quedan en un limbo. Entonces hay que tener políticas adaptadas, y ahí vuelvo a poner al niño y a la niña en el centro, políticas adaptadas a la realidad de ese niño o niña y al tipo de violencia que ha sufrido, poniendo su interés superior por encima. Entonces, no es un tema, y lo he dicho antes, no es un tema fácil de resolver, es un tema complejo en el que entran muchos actores y hay que actuar en muchos niveles. Te saco un poco específicamente esto para preguntarte, antes hablabas de la pandemia y del crecimiento que acá en Argentina se dio así, el 30% mayor de delitos que ocurren en las redes, ¿sí? En las redes sociales. Yo noto que cada vez que se habló de niños en esta cuarentena, el tema fue si salían a la plaza una hora o no salían a la plaza una hora. Y no se habló, no se utilizó los medios de difusión y los alcances, donde ellos llegan, porque tampoco, lo cierto es que ellos tampoco ven los noticieros, ¿no? Ven otros tipos de canales. Pero no se habló de estas cuestiones, de cómo hacer, que yo entiendo que no hay fórmulas mágicas, pero no se habló de cómo hacer para evitar estos delitos. Y acá te sumo algo más a la pregunta. Nosotros en Argentina, y por ahí es un tema de Argentina, pero no podemos contar con las redes sociales, con Facebook, con Instagram, con Twitter. No contamos con ellos para poder lograr que colaboren en evitar el grooming, lo mal llamado pornografía. ¿Cómo es esta situación también en la región, ¿no? En el resto de la región? Es terrible en toda la región y ha estado creciendo, y justo está un poco más tarde, hoy a las 5 horas de Panamá, que serán las 7. En el caso de Argentina, nosotros tenemos un Facebook Live, ahora les busco el dato si no, con una experta sobre este tema, con una compañera. Yo, como iba a estar aquí, les dije vamos a dividirnos porque es mucho. Sobre una experta sobre ese tema, y yo he participado en varias charlas también a nivel de país con varios países sobre esta temática, porque como dices, es un tema que a mucha gente se le escapa y todos estamos pues con muchas preocupaciones estos días. Tienes que trabajar desde casa, tu hijo al lado, las horas que se conecta si tiene escuela, si no, pero pasa horas ahí metido. Nosotros tenemos, y puedo pasarles unos tips sencillos luego para compartir, de materiales que hemos preparado y que han preparado distintas oficinas de la región. Está todo el tema de conocer primero más qué es lo que utilizan ellos. Yo soy una gran ignorante, o sea, hablando de TikTok. ¿Quién utiliza de ustedes TikTok normalmente? ¿Saben cómo se utiliza, cómo se hace? Primero aprende qué es lo que están utilizando, porque es que no sabemos ni dónde están metidos. Entonces, hay que saber qué están. Hay que fomentar el diálogo. Hay herramientas en Facebook, en Instagram y en otros que nos permiten visibilizar los perfiles, etcétera. O sea, hay herramientas. Hay que fijarse si en ellos, en nuestros hijos o hijas o en aquellas personas que se producen cambios también que nos sorprendan por su personalidad, ver si algo puede estar pasando.
hay que, en cuanto se sabe, denunciar. O sea, los canales, todas las policías de América Latina y el Caribe tienen personal especializado en este tema. Y en algunos países, además, hay páginas específicas o normalmente organizaciones de la sociedad civil que se dedican a esto, que tú copias el link si has visto, por ejemplo, material pornográfico en el que aparezcan menores de edad, o que sea, lo puedes reportar y ellos sí tienen todos los canales para que los bajen, los servidores que les corresponde, etcétera, o para perseguir incluso a nivel internacional estos temas. Tenemos un gran desconocimiento. Entonces, lo primero es dar a conocer los números de teléfono, los temas de contacto en cada país, ver también a veces con nuestros proveedores, por ejemplo, de Internet. Muchos de ellos muchas veces tienen específicamente herramientas en sus páginas web o cuando nosotros contratamos el servicio para control parental, que también depende de las edades. Entonces, hay herramientas, pero como digo, muchos confiamos mucho o nos sentimos tranquilos o no las conocemos. Entonces, sí hay muchas formas de acercarse, pero lo primero es sentarte con tu hijo, con tu hija o con el menor que está a tu cargo y hablar con él, saber en qué está, que te cuente si sigue hablando con sus amigos, cómo están sus amigos, si ha hecho algún amigo nuevo en la red, porque muchas veces el problema que hay es esa gente adulta que se hace pasar por adolescente o un niño y les empieza a convencer para ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí es un tema de alta preocupación y yo hablaba justamente con esta experta que nos va a acompañar hoy más tarde y ella me decía que uno de los problemas es, por ejemplo, se identifican fotografías, ¿no? En los que hay, o videos, ¿no? Que circulan a nivel mundial cuando ven de abuso sexual, de explotación sexual, etcétera, y identifican por las facciones que puede ser gente de la región o latina por ciertas. Entonces, el identificar eso es todo un trabajo muy complicado. Y sienten que hay material en lo que puede haber población que por rasgos puede ser latina, pero que hay poca denuncia. Entonces, hay que fomentar más denunciar para que esos materiales sepan las autoridades que están ahí, se puedan bajar de todas esas redes y perseguir a aquellos que las han subido o que las han producido. Y luego hay situaciones terribles, o sea, cuidadores o padres o madres que son los que explotan incluso, y en estas circunstancias también es sumamente complejo, como una forma de ganar dinero, explotan en su hogar a esos niños y niñas, les graban y son los que circulan esos propios videos o fotografías. Pues hay que hacer es más complejo en estas circunstancias porque las autoridades pues no están tanto en la calle, pero justamente cualquiera que vea algo en la red tiene que denunciarlo lo antes posible. Y no sumarse a esos grupos. Te llevo a otro, vamos y venimos. Sí. Vos hablabas antes del aumento de un homicidio de adolescentes, yo creo que asociado a las marras y a las pandillas, ¿no? Como un aumento, sí, un crecimiento de las marras y pandillas. En Argentina no tenemos lo que es marra, pandilla, como se conoce en otros países, sí, ¿no? Tenemos nuestros propios grupos, pero no. ¿Por qué pensás que están aumentando? Lo que sí tenemos son grupos de pibes en calle, que sí aumentan, o en barrios muy vulnerables, donde sí, al no tener cuidado de adultos, muchas veces van aumentando también los grupos y lamentablemente explotados por adultos para cometer delitos muchas veces. Sí. ¿Por qué pensás que está aumentando también esto, ¿no? Este homicidio hacia adolescentes, estas marras, estas pandillas? A ver, lo que ha aumentado en los últimos años hasta 2016-17 era el número de homicidios de adolescentes en la región. El tema de cuántos hacen parte de cada uno, en cada uno de los países hay cifras aproximadas, pero suele ser una gran incógnita. O sea, los sectores justamente ahí, por eso la importancia de trabajar con justicia, con ministerios de interior, defensa, etcétera, suelen tener información y se hacen unos cálculos aproximados de cuántos forman parte de cada grupo. En estos momentos sí es un riesgo que vemos potencial que aumenten. ¿Por qué? El hecho de que va a crecer, y ya están las cifras, la pobreza, que muchos van a quedar, como decía antes, fuera del sistema escolar posiblemente, una forma rápida de ganar dinero, de ayudar a sus familias, y los reclutadores lo saben, es unirse a uno de estos grupos que ofrecen X dinero, aunque sea simplemente por vigilar si entra la policía en el barrio, lo que llaman según los países campaneros, campanas, etcétera. Solo por esas cosas ya pueden recibir un pago, o aunque sea un celular de último modelo o lo que sea. Como no van a tener acceso de otra manera, posiblemente es muy fácil que eso ocurra.
En el caso de Brasil, que ponía, ¿no?, el alto porcentaje de adolescentes afrodescendientes principalmente, que son las víctimas más fuertes en muchas de las ciudades de Brasil de homicidios, el tema de cómo en los últimos años ha aumentado la pobreza tiene mucho que ver, y cómo esas familias que a lo mejor habían alcanzado cierto nivel, pues por la crisis económica y la crisis actual del COVID, van perdiendo, entonces acaba siendo una salida o es la única forma también para muchos adolescentes de ellos reafirmarse también, ¿no? Cuando se hacen entrevistas a los que salen de estos grupos, etcétera, es una forma de ellos ganar un espacio porque no les reconocen en ningún otro sitio, porque nunca han sido quizás atendidos en sus hogares, porque la escuela lo que les ofrecen no les sirve de nada. Entonces hay un montón de problemas, ¿no?, que se suman y que llevan a que eso siga aumentando cada día, lamentablemente. Y creo que la coyuntura actual no va a ayudar a que eso descienda, lamentablemente. Y la discusión, cuando esto aumenta, ¿se torna en cuanto a la edad de la imputabilidad o se torna en cuanto a la prevención para que cada vez más niños y niñas no entren en Para este nosotros es un tema de prevención, o sea, yo creo que ahí todos tenemos que ser conscientes como sociedad qué está pasando en ciertos barrios para que esa sea la única opción que tienen muchos adolescentes. El problema es que normalmente lo que pasa en muchos países, y justo en periodos preelectorales, es que se dice vamos a bajar la edad de imputabilidad penal, cuando realmente el porcentaje de delitos, y sobre todo delitos graves, cometidos por adolescentes en la región es mínimo. O sea, realmente los delitos graves que cometen los adolescentes son mínimos. Lo que pasa, y volvemos a lo de antes, llama mucho más la atención en un medio de comunicación, de decir, ladrón en esto mató, que chico de 16 años en su vida, siempre va a tener un impacto mayor. Y siempre se va a repetir y todos alimentamos sin querer eso y entonces parece que todos los que cometen son adolescentes. Pero si vamos a los porcentajes reales de cuántos son los adolescentes, por ejemplo, en el caso de son unos porcentajes 1, 2%, 3%, realmente son muy bajos. Pero el impacto, o en ciertas zonas de la ciudad que cuando uno camina se puede sentir más inseguro, es porque ve grupos, pero porque no tienen otros espacios, porque la comunidad no ha creado espacios de deporte o son zonas sin ningún tipo de infraestructura. O sea, que el problema es qué oportunidades reales les estamos dando, no volverlo hacia ellos, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema de reflexión fuerte por parte de los estados, pero también de la sociedad, de cómo percibimos, ¿no?, a esos adolescentes. Vuelvo a otro tema, que en algún momento hablamos de educación sexual integral. No sé si lo hablamos, alguien lo preguntó. Yo, en esto que te contaba del intercambio que tuvimos con adolescentes, ellos nos decían de distintas escuelas de gestión estatal, de gestión pública, nos decían que para ellos era poca cantidad, que eran malos los contenidos, que no tenían que ver con sus necesidades, sino que tenían que ver con lo que decidieron en un consejo federal que era lo que necesitaban. Y la pregunta en esto es esa, es la participación de los adolescentes y de los niños en el diseño de las propias políticas que dan respuesta a sus necesidades. Esta sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, y después viene la otra cara, que cuando yo hablo con los adultos para que pensemos una ley que recoja todas las inquietudes de los adolescentes, no, pero la ley está perfecta. Sin embargo, vemos que no se cumple. También, ¿cuál es tu impresión de esto? O sea, ahí yo sé que culturalmente nosotros somos de avanzada en el sentido de que por lo menos lo discutimos. Hay países que ni se discute. Pero bueno, ¿cómo lo ves en los países donde sí se discute, no? A ver, sigue habiendo un gran reto en ese tema de la participación infantil y adolescente en todos los países. Se han hecho avances, es cierto, y hay ciertos espacios en los que se crean consejos consultivos o se les incorpora a grupos consultivos sobre ciertas propuestas, por ejemplo, esta que tiene que ver con salud sexual y reproductiva. La situación en este tema en la región es muy dispar, en el tema de salud sexual y reproductiva. Y yo creo que ahí los países del sur, Uruguay y Argentina principalmente, Chile ha hecho más avances en los últimos años, Brasil avanzó más y luego ha echado más para atrás por ciertas influencias, van más avanzados en lo que tienen en salud sexual y reproductiva. En ciertos países de Centroamérica todavía se está discutiendo mucho cómo incorporar esos materiales o cambiando y mirando mucho el lenguaje y está todavía muy en manos de adultos.
¿Qué pasa? Que la mayoría de los adolescentes se informan o a través de sus amigos o amigas o a través de las redes. Claro. El diálogo con padres es mínimo y esos contenidos que les dan a través de la escuela, el instituto, lo que sea, son muy limitados para ellos, ¿no? Entonces hay que cambiar. Y yo creo que ahí es importante recurrir justamente a otros adolescentes y jóvenes y ver qué es lo que nos dicen ellos. Y nosotros estamos intentando hacer eso y poner también más contenido de este tema y de otros en redes sociales que ellos siguen. En Instagram, no solo Facebook, que ya se ha quedado como para algunos más viejos, parece. Sí. Esto de TikTok, incluso hacer materiales para TikTok y otras cosas. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando, si no, desfasados. O sea, ¿qué es lo que quieren oír ellos y cómo? Un tema que con nuestros colegas de comunicación hablamos mucho y estamos implementando en algunos lados es con youtubers. Para mí ese es un mundo, lo reconozco, para mí desconocido, pero es un tema por el que muchísimos adolescentes se están informando todos los días. Y es a través de eso. Entonces, ¿cómo hablar con youtubers que hablan de ciertos temas para decirle, oiga, ¿puede usted hablar de este tema y poner estos temas porque es importante? Youtubers que oyen un montón de adolescentes de la región. Es que ya no me acuerdo de dónde era, pero me acuerdo que en la feria de libros era la locura con uno de ellos. Entonces, si tú consigues que alguno de ellos hable de estos temas, va a llegar mucho más a los adolescentes que cualquier campaña del gobierno, que lo que te diga el maestro. Entonces, creo que tenemos que cambiarnos el chip para ver cómo realmente llegamos a ellos y generamos un diálogo de doble vía de una forma más sencilla. Sí, vos sabés que yo pensaba también que cuando nosotros mismos damos talleres a los chicos, hablamos en un idioma que es difícil para ellos, que no es el idioma, y no alcanza a componer una E, decir niñas para sentir que los estamos incluyendo. No sé, me decías youtubers y yo pensaba en eso. Hablan otro idioma, que los chicos lo compran, nosotros no. Seguimos hablando en esto de vulneración y palabras ¿de qué me hablas? Espera que tengo un montón de preguntas. Violencia institucional lo nombrabas al principio. Sí. Tema del que poco se habla y muchísimo menos se denuncia. Cuando hablamos de violencia institucional, ¿a qué nos referimos? Un par de ejemplos. Por ejemplo, los niños y niñas que están en conflicto con la ley, ¿no? O que están por haber cometido un delito, puede ser un pequeño robo. Y más, por ejemplo, en tiempos de COVID. Se está asegurando, o sea, una forma de violencia, no tiene por qué ser violencia física, ¿no? Que es lo primero quizás a que la gente no le han pegado, no. Sí. Una forma de violencia, por ejemplo, puede ser el no dejarle comunicarse con su familia, el no dejar que ese vínculo siga y ayudar a que siga. Y más, por ejemplo, en tiempos de COVID, que ya no ha habido durante mucho tiempo para muchos visitas familiares, se les está dejando más libertad para hablar por teléfono más veces, se ha visto cómo se sienten, se les está dando si necesitan un apoyo psicosocial adecuado, que no sea simplemente, que esto sí lo hemos visto en estudios por parte de ciertos organismos de la región, que la solución cuando entran en el estrés, no, es que mira, es darles pastillas y pastillas, no. Se ha hecho un estudio pormenorizado de qué es lo que necesita. Esas cosas que no vemos como violencia también son una forma de violencia. O sea, el quitarle ese contacto o el sobremedicarle tiene consecuencias en su vida y es una forma de violentarle. Entonces, para mí y para los que trabajamos el tema, eso también es una forma de violencia institucional. Y en esto quiero decir que la mayoría de la gente que trabaja en instituciones con niños, sobre todo ya adolescentes cuando estamos hablando de conflicto de la ley, son gente que quiere lo mejor y que cree que está haciendo lo mejor. Pero a veces falta o la formación o los medios, no se da el presupuesto adecuado, no hay espacios, por ejemplo, para que puedan correr un rato. O sea, hay una serie de características en el desarrollo de todos los seres humanos que ocurren en la adolescencia y hay una serie de conflictos interiores y hay una necesidad y se sabe que hacer deporte o hacer algún tipo de actividad tiene beneficios. Entonces, si tú estás coartando todas esas cosas, luego es que se vuelve muy violento, es que no hace caso, es que no. ¿Qué estás haciendo para no llegar a eso? Entonces, creo que ahí hay una serie de situaciones que a veces no por mala voluntad, sino por falta de medios o de capacitación, se dan y que es necesario invertir más en ello, ¿no? Porque se habla mucho del hacinamiento, de la situación, muchas veces de las cárceles de adultos, pero como los centros de menores son una cantidad relativamente muy pequeña en relación con el total en la mayoría de los países, con un presupuesto menor, que a veces depende de otra instancia, etcétera, no está tan presente en la mente de la sociedad en general y a veces ni siquiera del Estado en un
punto importante de cómo se está trabajando en esos sectores. Esther, tomando algunas preguntas, reformulándolas un poco para responder todo. El tema de las demoras en la justicia, tanto para regímenes de comunicación, como más o menos decías, como para también por la revictimización que hablábamos al principio, y esto que decís vos, bueno, no dar las condiciones para acceder a los derechos. ¿Esto no es una forma de violencia institucional? O sea, las tres cosas, ¿no? La revictimización, la demora en la justicia, el no dar condiciones. Por supuesto. Por supuesto también lo es porque tenemos casos de adolescentes justamente que son víctimas de violencia sexual, que viven una situación terrible y pasan 7 años, no ha pasado nada, tienen miedo de seguir porque se pueden encontrar, porque no ha pasado absolutamente nada. ¿Y qué hemos hecho, como digo, para ponerla ahí en el centro y protegerla realmente y restaurar sus derechos? Porque no es un tema solo de protección, es de qué derechos han sido vulnerados y nosotros tenemos la obligación como Estado de restaurarle esos derechos que ella ha visto vulnerados. Ahí también hay, o sea, y el hecho, digo, y también es un tema de dónde se ponen los recursos. O sea, el Estado, como digo, en la mayoría de los países de América Latina, dice que el interés superior del niño está por encima desde el resto de la población. Si no estamos invirtiendo para proteger a esos niños y niñas, algo está pasando. Saltando de tema, pobreza. El porcentaje de niños y niñas pobres es mayor que el de adultos en toda la región. O sea, porque normalmente una familia tiene 2 o 3. Entonces, ¿qué está pasando si los índices de pobreza extrema y de pobreza, cuando estamos diciendo que la desigualdad y la pobreza es un factor que puede llevar a mayores índices de violencia porque no hay la atención, etcétera? Si no estamos invirtiendo en que no haya tantos niños y niñas con carencias. Entonces, ahí hay otra forma en la que institucionalmente estamos fallando. Es otro tipo, o sea, también es cómo entendamos la violencia, ¿no? Porque, o sea, nosotros hablamos luego de una violencia desde un punto de vista más que hablamos con la Organización Mundial de la Salud y en lo que trabajamos, como decía antes, física, sexual, psicosocial, etcétera, y por ambientes que se puede dar en la escuela, en el hogar, en las instituciones, en la comunidad. Pero hay una serie de factores que al final son formas de violencia que contribuyen a estas otras violencias, queramos o no, y que hay que tener muy en cuenta. Y digo, y creo que más ahora que nunca, y es un tema a poner sobre la mesa en todos los países ahora. Porque todo el mundo ya está pensando, bueno, y en el post-COVID, ¿no? O en el día que se abre la puerta de la casa, ¿qué pasa? ¿Cómo se va a invertir? Al final, ¿qué es? ¿Salvar solo la empresa privada? ¿Salvar? No, ¿cómo estamos invirtiendo en la gente? ¿Cómo estamos invirtiendo en el recurso humano? Invertir en el recurso humano es invertir en esos niños y niñas y adolescentes. Entonces, ahí hay unas discusiones que van mucho más allá y que tienen que darse, y que tienen que darse pronto para incluirlos en esos presupuestos, por ejemplo. Sí, la deserción escolar que va a haber luego del COVID va a ser, si ya hoy hay una deserción escolar importantísima en la secundaria, yo no me imagino después del COVID. Va a ser terrible. Va a ser terrible. Otra pregunta, nosotros hablamos con la Corte Interamericana ya hace unas semanas. Yo vuelvo a este tema porque creo que además una sensación es un hecho, ¿no? Que la demora en la justicia, finalmente es algo, es lo que, siempre hubo demora en la justicia, la hay, y sin embargo, por más que trabajamos y todo el tiempo tratamos de promover y de hablar y del género y la perspectiva de infancia y todas las perspectivas, esta demora sigue vigente en todos los aspectos de la justicia. ¿Qué posibilidades hay de una condena internacional por esto, no? O sea, porque si no, digo, a la Corte cuando llega ya no son más niños, son adultos, a la Corte Interamericana. El comité hace recomendaciones, pero ¿cuál es la condena internacional? Porque, digo, como hablábamos al principio, ya sabemos que sin condena no hay modificación de conducta tampoco. No pasa nada. Sí, a ver, las condenas internacionales son mínimas, tienes que haber agotado todos los mecanismos nacionales, entonces al final siempre se demora mucho y como dices, la mayoría de las víctimas ya son adultos cuando eso ocurre. No obstante, la reparación por lo que pasó y gran parte de la reparación sí se puede dar incluso aunque sean adultos. O, por ejemplo, en casos en los que ha sido una comunidad afectada. Claro. Si hay un impacto sobre otros niños y niñas también, aparte de los que fueron como niños y niñas violentados y luego son como adultos. Entonces, yo creo que siempre es una opción y que no hay que desestimarla. No obstante, lo ideal, pero ahí tenemos grandes retos en casi toda la región, pero como casi todo el mundo, es, como hablábamos antes, los grandes niveles de impunidad y la falta de respuesta ante casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, es como también en los sistemas judiciales
estos casos, por el tema de prevalencia de derechos y por el tema de interés superior, se les da una prioridad. Pero eso tiene que ser discusiones a nivel de país de realmente si cumplimos con la legislación que hemos acordado como país y nuestros compromisos internacionales, deberíamos dar esos pasos. Claro. Pero debería disminuir, pues eso, el nivel de impunidad, y eso conlleva normalmente inversión, formación, etcétera. Entonces, ¿cuánto el país quiere invertir realmente en este tema? Entonces, es un tema que tiene mucho que ver con inversión. Hablamos del desarrollo, del derecho de los niños a vivir en familia, a desarrollarse en una familia, hablamos del interés superior del niño, digo, los principios de la Convención. Sí. En la discriminación, que si bien hablamos de la desigualdad, la discriminación por otras cuestiones, ¿cómo está en la región? Yo la siento cada vez más a flor de piel, por religión sobre todo. No hacia mí, pero sí veo cómo... Sí, no, ese ¿cómo es un está? tema de mucha preocupación, y ahí vuelvo, nombré antes, por ejemplo, en América Latina el tema de poblaciones indígenas y Sí, afrodescendientes. Normalmente, si tú coges los índices de pobreza, pero también de mortalidad infantil, de mortalidad materna, etcétera, en los países, y los miras si tienes datos étnicos, suelen ser mucho mayores. Entonces, ahí hay un tema claramente de que no se están tratando igual en las políticas estatales, no tienen el mismo acceso claro, claro. a ciertas políticas públicas. Y ahí hay un tema, población, y sobre todo cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, población LGTBI, niñas, por ejemplo, lo que hablaba, o sea, si tú eres niña, indígena, de una población rural remota, tus posibilidades de que te casen antes de los 18 años, que seas víctima de algún tipo de violencia, que no vayas a la escuela a partir de X edad, etcétera, van aumentando. Entonces tienes desde el nacimiento, lamentablemente, una situación peor. Entonces ahí volvemos al tema de desigualdad. Y como decía, el tema de desigualdad en América Latina está íntimamente ligado al tema de violencia. Pues tenemos que actuar en los dos frentes. Y por eso digo que nos preocupa muchísimo la coyuntura actual, porque lo que vemos es que al subir la pobreza se va a disparar posiblemente todavía a niveles más altos la desigualdad. Vamos a... No solo es la pérdida de poder adquisitivo, es la pérdida de acceso a servicios básicos, lo que hablamos, más niños fuera de la escuela, más niñas posiblemente embarazadas a más tempranas edades, más niñas en uniones tempranas o matrimonios, porque es la forma que la familia es una boca menos que alimentar. Entonces, ahí van a ir creciendo muy posiblemente una serie de violaciones a los derechos humanos. Entonces, es un tema que tenemos que tener muy presente, de lo que se nos viene y cómo prepararnos mejor y cómo realmente trabajar. Por eso yo decía que es un tema intersectorial. Hemos avanzado en leyes, quizás no es ahí donde tenemos que meterle tanto, pero sí, en el tema de inversión se está invirtiendo lo suficiente en políticas de infancia. Estamos trabajando, lo que hablaba antes, que me parece muy fundamental y está ligado a lo que dices, en el tema de cambio de normas sociales y de comportamiento. Va muy ligado a esto que dices. O sea, estamos cambiando cómo percibimos la violencia o cómo se percibe a una niña frente a un niño, etcétera, que eso alimenta también esa violencia de género. Claro. Entonces, estamos trabajando en ese cambio de normas sociales y de género. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos e hijas para que cambien esas dinámicas? Ahí hay un tema fundamental, en esa percepción también de la violencia, en si la violencia es un tema de dentro solo del hogar, no, es un tema de todos somos corresponsables. Entonces, ese tipo de cosas es fundamental. El tema de educación, el tema de este apoyo a padres, madres y cuidadores, todos estos programas de primera infancia. O sea, si tú cambias las cosas desde ahí, el comienzo en la vida ya es distinto y puedes empezar a romper patrones, ¿no? El enseñar, esto ahora cada vez lo vemos más, y quizás más en Argentina, pero en otros países, padres, varones, jugando mucho más con sus hijos e hijas, dejándose peinar, dejándose hacer, etcétera. Ese tipo de cosas, y yo lo digo, o sea, mi padre juega como loco con mi hijo, o sea, con su nieto, pero conmigo hace unos cuantos años ya no era lo mismo. Entonces, ¿cómo estamos cambiando esa dinámica también de los varones, de no es solo el proveedor, sino que también es parte de la crianza y cómo se involucra, porque va a construir una relación distinta y va a poder hablar de cosas que antes no se atrevía, y cómo no percibe como un problema que su hijo, como está todo el día en casa, quiera coger la escoba y barrer un rato y no, eso no le preocupe. Entonces, creo que hay cosas que sí podemos hacer. Y otro tema que tiene mucho que ver con lo que viene ahora es el tema, como digo, de apoyo económico. No solo en las políticas grandes, sino, por ejemplo, ahora en muchos países está habiendo programas de transferencias condicionadas.
En algunos países, y yo conozco ejemplos de Argentina y de otros, ya había esos programas. Pero ahora, ¿cómo los vamos a ampliar para llegar a aquellas familias que más lo necesiten? ¿Cómo vamos a tener en cuenta esas familias en las que ya había riesgo de violencia, por ejemplo? O que sabemos que los dos progenitores han perdido el trabajo, o que es una madre soltera que si no, no puede dejar a nadie. ¿Cómo vamos a hacer realmente nuestros sistemas de protección integral que tengan en cuenta a esas familias con mayor riesgo de violencia? Eso es algo fundamental que la mayoría de los países están incrementando esos programas de ayudas por la coyuntura actual. Ten en cuenta ese tipo de familias y tenlas en cuenta desde el día 1. Y luego los servicios de respuesta. Y ahí hablo de todo y vuelvo otra vez. El sector salud es fundamental. Para detectar, para acompañar, normalmente esas primeras visitas en primera infancia son ellos, el sector justicia si llega algo, pero ¿cómo hacen que todo el sistema que tiene que proteger a ese niño sepa de ese caso? O sea, el tema de gestión de casos y cómo se hace es fundamental, porque si no acaba el caso pasando de un despacho a otro sin que nadie dé una respuesta integral, sino que uno, sí, no, yo le voy a ir a la escuela, no, pero es que ese mismo día tiene que ir a la psicóloga porque si no, no le dan la ayuda de no sé qué, no, porque... Entonces, es un tema realmente de servicios integrales. Y ahí, por ejemplo, por eso hablaba del engranaje también con servicios de atención a mujeres víctimas. O sea, si tienes una mujer víctima y la tienes que sacar de ese hogar, por ejemplo, ten en cuenta que tiene hijos y que tiene que ir a un sitio en el que se le permite ir con sus hijos. O que si vamos a llevar, tiene que haber alguien al lado o una guardería que se ocupe. O sea, ese tipo de cosas que a veces más sencillas pueden parecer, tienen que ser tenidas en cuenta desde el día 1. Entonces, creo que ahí hay muchas cosas que se pueden hacer, pero que hay que irlas como dibujando un mapa para que realmente se hagan de forma integral. No te quiero robar más tiempo, pero tengo una última pregunta. Venimos, bueno, ya ahora sí nos falta contestar de esas 4 principios generales de la Convención, el derecho a ser oído y esto que vuelvo, por ahí es una sensación nuestra, pero ¿dónde están ausentes? Yo pensaba el otro día en la conversación con estos adolescentes que nos ilustró un montón de muchos temas. Ella decía, nosotros no pedimos salir a la calle, nosotros queremos ver amigos, no nos interesa una hora al parque, no quiero, de hecho no quiero, los adolescentes no quieren salir. Sí. En esta coyuntura, ¿no? ¿Cómo garantizamos que se los escuche? ¿Cómo los hacemos parte de las decisiones? ¿Cómo este derecho tan proclamado en la Convención parece de nulo cumplimiento? La participación, ¿no? Sí, es uno de los derechos que menos se cumple. Sí. Y hay distintas maneras en las que se fomenta que se... Nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo de adolescentes y jóvenes a nivel regional con los que trabajamos de distintos países, algunos para trabajar en temas de género, otros que a través de una organización presentan proyectos, por ejemplo, en tema medioambiental, que es un tema que les preocupa mucho. Sí, entonces, a partir de esto se trabaja con ellos. Y luego se fomenta en los países también que en las escuelas haya consejos escolares y hay distintas modalidades según los países, a veces parlamentos de niños, niñas, adolescentes, etc. Siempre con todo el cuidado y que sea, y ahí es el gran riesgo, que sea participación real. Porque el problema que muchas veces caemos con el tema de participación niños, niñas y adolescentes es que a ciertos eventos la parte cultural o folclórica, vienen los niños, no. Es como, en sus palabras, él lo suyo lo hace. El año pasado tuvimos, en noviembre, justamente sobre el tema de violencia, un trabajo que este año iba a ser físicamente en Sudamérica, pero que lo haremos virtualmente, esperamos, con entidades de distintos países de Centroamérica, México y algunos países del Caribe sobre prevención y atención a violencias. Y el primer día un grupo que se quedaron todo el tiempo que quisieron también a la reunión propia de adolescentes que sobre un caso de violencia sexual hicieron un psicodrama que la gente estaba, o sea, lo explicaron clarísimamente cuáles eran sus preocupaciones, de cómo se estaba tratando el caso, los medios, de qué es lo que estaba pasando allí, de por qué, etcétera, con su lenguaje, como ellos habían decidido, con un rap, con música, etcétera. Clarísimo. Entonces, sales a ellos cómo lo quieren decir, pero que te cuenten que ellos quieren hablar de violencia, cómo te lo quieren contar. No te quieren echar un discurso como he hecho yo, no. Quieren hacerlo a través de un psicodrama o de una canción o de lo que sea. Entonces, creo que hay que fomentar esas formas distintas de expresión y ver qué es realmente lo que quieren y lo que necesitan. No siempre es fácil. Algunos gobiernos han hecho algunos esfuerzos de tener algunos organismos en los que al menos hay una representación de adolescentes y jóvenes, pero a veces hay que resolver temas jurídicos también. En ese tema de participación, cuando es participación conjunta
con adultos, pues por el tema de la protección de ellos, ¿no? Entonces, a veces hay que resolver o si se tienen que trasladar, etcétera. Pero con esas salvedades hay muchas posibilidades de participación y hay múltiples ejemplos de cómo sí se ha logrado que participen activamente en ciertos espacios, de decisión incluso. Fantástico. Bueno, no te queremos robar más tiempo, ha sido súper, súper clara. Creo que se han contestado todas las preguntas, lo que pasa es que las agrupamos un poco. Muchísimas gracias, simplemente eso. Encantada y cuando quieran, aquí me tienen. Muchas gracias y bueno, no sé, Lau, si vos querés decir algo más. No, simplemente agradecerles a las dos y recordarle a los que están hoy con nosotros que nos sigan en las redes, en @yalbender y @Ministerio Público Tutelar, MP Tutelar, para recibir información sobre las próximas charlas. Y muchísimas gracias a las dos por estar hoy con nosotros y a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias a ambas y muy feliz tarde. Feliz noche ya casi para Igualmente, Esther, y que se solucione todo también por ahí. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, hasta luego. Un beso Muchas grande. gracias. Chao.